Viene el segundo estudio. Quiero que usted abra su Biblia, por favor, conmigo en el libro de Efesios. Libro de Efesios. Hoy vamos a ver un tema, y mucho de lo que Ronnie mencionaba hoy, usted va a ver que se va a dar una repasadita, porque algunos puntos van igual con los puntos que vamos a hablar ahora en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 en la palabra. Efesios capítulo 5. Y he titulado esta enseñanza Los 5 llamados en Efesios 5. 5 llamados que Dios nos hace a cada uno de nosotros. 5 llamados en Efesios 5, los versículos, vamos a estudiar los versículos 1 hasta el versículo 17, va a ir corriendo esta enseñanza. ¿Ok? Déjeme decirle algo para iniciar. Hay muchas órdenes en la Biblia, muchas órdenes en la Biblia. Muchos mandamientos hay en la Biblia. Es un libro de guía. Y como es un libro de guía para nosotros, entonces hay muchas cosas que debemos y hay muchas cosas que no debemos. Son los mandatos del Señor. Los mandatos a hacer y los mandatos a no hacer. Como estudiamos hoy, inclusive hay formas de cómo servir y situaciones en las que no deberíamos involucrarnos en algunos puntos según lo que Dios nos guía. Mucho mandato. Ronnie decía al final de su enseñanza, pero ya hay Ronnie, decía él pensando en usted, ya hay, pero otra cláusula, y hoy vamos a ver otros 5 cláusulas sobre el llamado de Dios. Siempre el llamado es a servir, siempre Dios nos llama, siempre está llamándonos a servir. Y en todas esas órdenes que Dios nos da, hay muchas órdenes que parecieran ser muy difíciles de llevar a cabo. Muy difíciles de llevar a cabo. En cada una de nuestras vidas llega ese momento en que hay algo que Dios me manda que es muy difícil hacer. Digo, parecieran, porque la realidad es que con la ayuda de Dios se pueden lograr. Dios no va a ordenarnos algo que Él sepa que usted y yo no podemos hacer. Sería injusto. ¿Cómo es que Dios dice, voy a decirle, haz esto cuando Él sabe que yo no puedo? Entonces, los mandamientos de Dios van de acorde con nuestra naturaleza y nuestras formas, y también de acorde con el poder que Él nos da para que podamos llevar a cabo sus ordenanzas. ¿Ok? Perdonar al ofensor. Perdonar al ofensor, qué difícil. Perdonar al que ofende, al que me ha ofendido. Qué difícil. Algunos dicen, yo no puedo perdonar. Pero la Biblia dice que sí se puede y que debemos. El hermano Ronnie, hay muchas cosas que vio que van muy de acuerdo. Hay pasajes que él tocó que no tengo aquí, pero he mencionado a Jesucristo en el Calvario. Imagínense cómo estaba Cristo en el Calvario, en la cruz, la condición en que estaba Jesús en ese momento, la condición, estaba derramando su sangre, mientras Él estaba en los últimos momentos, su sangre estaba regándose por el poste donde estaba clavado. A Él lo torturaron literalmente para matarle, y estaba perdiendo su vida, estaba muriendo. Fue un crimen. Pedro lo dijo después en su predicación, vosotros matasteis, vosotros lo hicisteis. Y él decía, perdónanos, Señor, perdónanos. Es difícil, pareciera imposible, pero no lo es.
Yo no sé si yo he logrado llegar a tener enemigos en mi vida como los enemigos de Jesús. Pero sí he oído y he leído biografías de personas que han logrado perdonar enemigos solo por el poder de Dios. Solo por el poder de Dios. Porque no hay otra manera que se pueda hacer. Es un milagro. Es un milagro que se puede hacer. Solo el poder de Dios puede. Ayudar al necesitado. Ustedes dicen, eso no es tan complicado. Créame que para algunas personas esto es algo que dice, ¿cómo? Que tenemos que ayudar al necesitado. ¿Cómo? Que tanta ofrenda. ¿Cómo? Y alguien dirá, ¿y a mí quién me ayuda? Y piden que aquí, que aquel otro, que aquellos muchachos. ¿Y a mí quién me ayuda? ¿Cómo cuesta ayudar al necesitado? ¿Cómo cuesta a veces? Un mandamiento de Dios que para muchos podría ser muy difícil. Y así, hermanos, podríamos poner una lista de mandamientos que se dice, ¿cómo Dios? Vale, le voy a dar uno más y de ahí vamos a agarrarnos para el estudio esta mañana. Efesios 5, estamos, ¿verdad? Vea este. El primer llamado de los 5. Y de este vienen los demás. Ocupo perdonar, ocupo ayudar, ocupo apoyar las obras, se me pide, y en algunas cosas yo veo que ya yo no puedo más. Pero aquí se nos llama a otra cosa, y piense cómo podemos hacer esto. Sed pues imitadores de Dios. Vea lo que se nos pide. Por favor, analice lo que estamos leyendo aquí. Vea lo que se nos está pidiendo. Sed pues imitadores de Dios. Piense solamente en eso. Yo debo imitar a Dios. Bueno, dígame que imite a otra persona. Pero imitar a Dios. ¿Qué nivel de orden es esta? Es más fácil imitar a otro individuo semejante a mí, pero imitar a Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa eso, hermanos, esta mañana? Significa que si usted es hijo, se espera que usted imite a Dios. Sed imitadores de Dios como hijos que sois. Como hijos amados. Ya Dios les amó, ya ustedes son hijos, por eso se llama hijos. Imite a Dios. La orden no está dirigida a aquel que no es hijo, pero está dirigida a los que somos hijos de Dios. Tenemos el primer llamado. Son 5 llamados que quiero ver en los minutos que nos restan. Primero, que debemos imitar a Dios. Los hijos imitan a sus padres, ¿no es cierto? Los hijos imitan a sus padres. ¿Cómo se parece él a su padre? Mire cómo, ve las mismas formas, las mismas muecas. ¿Cómo se parece a su padre? ¿Cómo se parece a su madre? Porque el hijo nace y crece con sus padres y llega a imitar muchas cosas así es como funciona. El hijo imita a su padre. Por eso hubo un momento en que Jesucristo se paró en Juan capítulo 8, nos cuenta, y le dijo a algunas personas: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sabe por qué le dijo eso? ¿Sabe por qué le dijo que ellos eran del padre el diablo? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Ves cómo funciona? Los deseos de su padre ustedes quieren imitar. Porque si fuerais de Dios, amaríais lo que Dios ama. ¿Imitarías a Dios?
y eso desbarata el argumento allá afuera que dice todos somos hijos de Dios. Hay gente que solo el mal piensa, que solo el mal hace y blasfeman el nombre de Dios y después alguien dice todos somos hijos de Dios. Mentira. Usted va a imitar a su papá. No es que usted es perfecto, pero usted va a desear imitar a su padre. Entonces la Biblia nos dice que si somos hijos de Dios debemos imitar a Dios. ¿Sabe qué es lo bonito de ese versículo? Que no dice que usted y yo tenemos que ser igual a Dios, porque usted y yo no podemos ser igual a Dios. Se nos dice imitarlo. Por eso se nos dice imítelo, porque ser igual no podremos y nunca lo seremos. Ni aún con un cuerpo transformado como el que tenemos prometido llegaremos a ser igual a Dios nunca. Este fue el terrible pecado de Satanás. Quería ser igual a Dios y él no podía ser jamás igual a Dios, porque Dios es eterno, no tiene principio ni fin, y Satanás fue creado. Ahí, pensando por ahí, ya no podía ser igual a Dios. No podía tener el poder de Dios, ni sentarse en el trono de Dios. Nosotros no podemos pretender jamás eso. Un día estaremos con Dios allá en el cielo, pero no seremos como Dios, sino que adoraremos a Dios por la eternidad. Pero hay que imitarlo. ¿Cómo lo imitamos, hermanos? Entonces, ¿cómo imitamos a Dios? Ve al versículo 9, vamos al 5, entramos en el estudio, vamos al versículo 9 y ahí dice cómo imitar a Dios. No podemos imitarlo en su sabiduría, porque Dios es sabio y no hay quien alcance su sabiduría. No podemos imitarlo en su poder, porque solamente Dios puede hacer los milagros que Él hace. Hermanos, ¿sabe por qué este planeta en el que usted y yo vivimos, que no es muy grande en comparación con otros planetas y otros soles, este planeta en que nosotros vivimos, que es un planeta medianito, en este momento se está moviendo? Por eso el sol va corriendo, ya va pasando porque el planeta se va moviendo, porque Dios lo mueve. Si Dios dijera, se detiene, se detiene. Ya se detuvo una vez, porque Dios lo detuvo por varias horas, y después siguió moviéndose. Solo para poner un pequeño ejemplo, yo no puedo imitar ese poder de Dios, pero Dios sí puede hacerlo. Y no solamente este planeta, Él sostiene todo un universo. Amén, hermanos. Todo un universo está sostenido, dice en Colosenses. Pero podemos, en el versículo 9, dice 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, como damos una explicación de por dónde quiere que usted y yo vayamos. El Espíritu Santo entra en nosotros y el Espíritu Santo es Dios y Él genera un fruto en nosotros que va, ¿en qué forma? En toda justicia, en toda bondad y en toda verdad. Usted debe ser justo, usted debe ser bondadoso y usted debe ser verdadero, verdadero en todo el sentido de la palabra, en sus formas, en sus relaciones, en sus servicios. Usted debe ser verdadero en su adoración. Usted debería ser verdadero, usted debería ser justo, usted debe ser bondadoso. Esas son formas en que usted y yo podemos imitar a Dios. Hay mucha injusticia en este mundo y hay mucha falta de bondad porque hay mucho egocentrismo en este mundo y hay mucha mentira y mucho engaño. El hermano Ronnie decía, no importa, yo sé que estoy mal y sé mis pecados y vivo en mis pecados, pero voy a servir a Dios. Eso no es ser verdadero, eso es no ser honesto. Hay que arreglar las cosas y servir, trabajar y servir y estar trabajando constantemente en nuestras vidas. ¿Cómo conocemos a Dios para poder imitarlo? Lo conocemos a través de las Sagradas Escrituras. Lo conocemos a través de su palabra. Usted lee la palabra, no tiene que leer únicamente el Nuevo, puede leer todo el Antiguo. Es nomás empezando en Génesis 1, cuando viene la creación, ya está conociendo a Dios, su poder y sus formas. Y cuando el hombre peca, usted va conociendo el carácter de Dios. Y Dios, sabiendo que Adán está escondido, él aún lo busca, ya se conoce de Dios. Porque Dios puede haber dicho, pecó, no quiero ni volverlo a ver, lo busca. Adán, ¿sabe dónde está? Adán.
de Dios en la historia, porque Dios se muestra. Entonces Dios es así, Dios es verdad, Dios es amoroso. Ay, Dios dice que después le dijo, ok, decimos las túnicas largas, Señor, qué linda túnica. Y dice Eva, qué linda me quedó esa túnica. Y Adán, me quedó muy bien, bien hecho. ¿Quién ha tenido un vestido hecho por Dios? Hecho en la etiqueta por Dios. Qué bonito. ¿Cuánto costaría ese vestido si lo podemos encontrar? ¿Cuánto valdría en un museo el vestido de Daniel? Piensen, nada más piensen. Valía millones de millones porque lo hizo Dios. Muy bueno Dios, ¿verdad? Pero después le dijo, ya están vestidos, tus hijos salgan. ¿Qué? Dice la Biblia, los echó del huerto. Entonces ya fue tu arte de Dios. Bravo, no castiga, Dios promete. Y Adán murió. Sí, la Biblia dice que tantos años murió. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cuando comes ese árbol morirás. Yo veo que Dios promete, Dios cumple, castiga, y es bondadoso, y todas esas cosas vamos conociendo de Dios. Y la Biblia dice, usted debería imitarlo. ¿Cómo imitarlo? Igual que Él, sea bondadoso, sea firme, no se tenga la maldad. Y cosas así usted va a decir, yo soy como Dios es. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Otra forma en que conocemos a Dios, vaya conmigo rapidito, hermanos, a Juan 1. Estamos en Efesios, pero busque Juan 1. Juan 1. Perdón, déjeme ver. Sí, Juan 1:18. Ve qué bonito ese versículo. ¿Cómo conocemos a Dios? Juan 1:18. Dice así, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo imitar a alguien que no ha visto? ¿Qué sigue diciendo? El unigénito Hijo, ese es Jesús, que está en el seno del Padre, Él, Jesús, le ha dado a conocer. Conocemos a Dios en la persona de Jesús. No, ¿cómo? Es que Jesús hacía las obras que el Padre le dijo que hiciera. Entonces, al conocer a Jesús, usted conoce el carácter del Padre. Inclusive, hay gente que, hermanos, escuchen, hay gente que ha dicho que no hay persona en el mundo, en la historia, que haya hablado como habló Jesús, ¿verdad? Inclusive todavía hay científicos y estudiosos y psicólogos que estudian el sermón del monte. Lo estudian. Nadie ha hablado como habló Jesús. Nadie dijo lo que Jesús dijo. Ningún ser humano ha podido llegar a ese nivel. Y Jesús en un momento dijo, yo no he hablado con mis propias palabras, sino que hago lo que el Padre me pide. Entonces, en las palabras de Jesús conocemos la voz del Padre, cómo se expresa el Padre y lo que el Padre quiere, porque Jesús dijo muchas cosas que tienen que ver cosas, y ese es Dios. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres imitar a Dios? Imita a Jesús, porque Jesús al fin es Dios, el Dios Hijo. Segundo llamado, hermanos, el versículo 2. Dije, primer llamado, sed imitadores de Dios. Segundo llamado, llamados a vivir en amor y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí vamos a ver cómo tiene que ser ese amor. Andad en amor, ese andar es vivir. La traducción sería vivir. Vivid en amor. Ande en esta vida, camine en esta vida, pero en amor. Un mundo caracterizado por mucho odio y por mucho amor propio. Es un amor diferente. Andad en amor como Cristo nos amó, o sea, amando a otros. Ok, yo vivo en amor, camino en amor para mí. No, como Cristo amó, usted también ame a otro. Ok. Qué interesante es que cuando se nos dice imitar a Dios, lo que sigue es una imitación de Jesús. ¿Lo notó? Porque Jesús es Dios. Imite a Dios. ¿Cómo? Andando en amor como Cristo amó. Entonces no es a Dios, es a Jesús. Es que los dos son divinos. Entonces no se confunda con esto. Más bien es una prueba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, hermanos, en el versículo 2 vemos algunas cosas. Versículo 2, vea. El amor, ¿cómo es el amor? Uno, se entrega. El amor entrega, ¿ok? Requiere de una entrega, ya donde se eliminamos el ego, sino que ya no pensamos en nosotros, más pensamos en otros. Dice así, como también Cristo nos amó y se entregó, una entrega, ¿ok? Una entrega de forma voluntaria, se entregó a sí mismo. No que fue entregado, aunque sabemos que el Padre lo dio, pero una y otra vez dice, se entregó Él. Porque en otros textos nos dice que Cristo se entregó por amor propio de Él. O sea, no fue que Dios el Padre dijo, tienes que ir, no, tienes que ir, no, tienes que ir, no, sí, baja, bueno. No, sino que el plan fue hecho entre los tres. Tú vas perfecto. Dice que por el amor puesto delante de Él sufrió la cruz. Por amor sufrió la cruz. Ese martirio que usted y yo conocemos. Por amor. Dice que hubo un gozo puesto delante de Él, con un gozo. Se fue a la cruz con un gozo. Sufriendo, sí, pero con un gozo. ¿Sabe cuál es el gozo de Cristo? Que Él un día estaría viendo lo que está viendo hoy. Y no estaríamos aquí si no fuera por Él. Y cuando veo, como dice en Isaías 53, verá el fruto de su aflicción. Somos nosotros, los cristianos, somos el fruto de la aflicción. Los hijos que nacimos de la aflicción. Y dice que hará, ¿cómo? Y dice, quedará como hermanos, satisfecho. Satisfecho, hay gozo. Gozo, no tanto del lugar, sino que el gozo de lo que él sabía que vendría después de su muerte. Un montón de familia. Una entrega voluntaria. El amor es vivir así. Somos llamados a vivir en amor como Cristo, que se entregó. Y se entregó de una forma voluntaria. En forma de sacrificio, porque muchas veces así es como tenemos que servir a Dios. Tenemos que sacrificar. No todo es fácil, no es todo cuando se puede, cuando yo puedo. A veces hay que sacrificar. Bienes, tiempo. Hay que sacrificar. Muchas cosas más. Ok, vamos al tercer llamado. El llamado a imitar a Dios tenemos, hermanos, uno. Segundo llamado, a vivir en amor. Y luego en el versículo 7 tenemos otro llamado. Vaya conmigo, por favor. Versículo 7. No seáis partícipes con ellos. ¿De qué está hablando aquí? Porque estoy brincando varios versículos. Está hablando de ciertas vidas pecaminosas que ya voy a mencionarle de qué estoy hablando. Lo que quiero decir es que el tercer llamado es un llamado a la separación. No seáis partícipes con ellos. Entonces, si yo no puedo participar con ellos, me hago a un lado, me separo. Exactamente, un llamado a la separación. ¿A la separación de qué? Vea el versículo 3, hermanos. ¿A qué nos llama? Versículo 3 conmigo, hermanos. Todavía tengo unos minutos y tratemos de poder concentrarnos en los minutos que nos faltan. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, ni siquiera se nombre. O sea, no hay que pensarlo, no debería mencionarse entre nosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, inmundicia o avaricia. Hermanos, ¿por qué? Vean, yo he estado en esos días notando que cada vez que traigo una enseñanza, domingo pasado, miércoles antepasado, este domingo, se ha mencionado mucho este pecado de la fornicación. Y yo digo, ¿cómo aparece tanto en la Biblia ese pecado de la fornicación? ¿Qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales con una persona fuera de matrimonio. Eso es fornicación. No debe haber fornicación. Pero ¿por qué tanto se menciona? Le voy a decir por qué, hermano. Porque en la cultura en que esa gente vivía, esa cultura de los efesios, era una cultura donde inclusive en los cultos de ellos había fornicación. Ellos estaban acostumbrados a ir a los cultos de los dioses paganos donde había fornicación. Y para ellos llegaba a ser hasta una forma de culto y de servicio a
decirles, vea, eso no puede ser. Y tampoco la avaricia, y tampoco la inmundicia, porque eran parte de esos cultos. Hay misioneros que están yendo a la misión allá en Panamá. Tenemos varios misioneros que van a Panamá. Hay una cultura diferente que la nuestra. Hay una cultura diferente que la nuestra. Los varones, muchos de esos varones tienen más que una esposa. Tienen la cultura de abandonar niños. Casi es una cultura. Los abandonan. Tienen la cultura de no darles educación. Y un poquito más adentro, si usted va más adentro, ya me han dicho Jonathan y Don Ross que fue con Jonathan, está la costumbre de que las mujeres llegaban ellos a testificar que venían los indígenas saliendo de las islas y las mujeres vienen tapadas solamente hacia abajo y nada arriba. Y para los misioneros de nuestra cultura que van ahí, es muy incómodo estar en medio de todas esas tribus donde las mujeres vienen casi desnudas, semidesnudas. Pero es la costumbre. Y luego viene el trabajo de la salvación y aceptan a Cristo. Y luego viene el trabajo de enseñar a que no debe ser más que una sola mujer y a que tiene que haber un vestido. ¿Cómo se enseña eso? Para ellos no es fácil. Tienen que ir analizando y luchando entre ellos, pero tienen que ir dejando las cosas. Porque esa es la idea. Y así también en aquel tiempo, la comunicación. Como hoy día para mí es igualito. Igualito es hoy. Los colegios, las escuelas, le están enseñando que eso es malo. Mentira, hermanos, a sus hijos y a mis hijos. Les enseñan sexo seguro. Eso es lo que enseñan en las escuelas. Sexo seguro. En otras palabras, fornicación segura. Pueden fornicar, pero con seguridad. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero eso es lo que se enseña en la escuela. Tome, hay colegios, universidades donde tienen los estantes aquí llenos de los condones y todo lo que usan los muchachos. Y ellos salen y cojan, no se vayan sin coger para que estén seguros. ¿Qué están diciendo? Forniquen lo que usted quiera. Y cuando llegan a la iglesia, esas personas se cuestan. Déjeme leerle algo que tal vez lo ponga a pensar a usted, porque sabéis esto, espero que se lo sepa, que ningún fornicario, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra tendrá herencia en el reino de Cristo. No tendrá herencia. Versículo 5. Un fornicario, un inmundo es aquel que está metido en lujuria, ¿ya? Que está en pasiones desordenadas, que está metido en chistes obscenos, está en lascivia, etcétera, etcétera, un montón de cosas más. Avaricia es el amor a lo material, la insatisfacción de lo que se posee y querer más, un deseo de poseer más y aún sin compartir. Yo les cuento una vez que un hombre en Tilarán tenía un terreno, hermanos, que cualquiera aquí se lo desearía, un terreno como de 300 metros cuadrados donde él vivía, casi en el centro de Tilarán. Una casita casi cayéndose. Él tenía harapos, vestía con harapos, pero tenía millones en el banco. Ese terreno estaba lleno de vaquitas y de árboles de naranja. El terreno que él tenía ahí, en el centro. Y un día un muchacho fue y le dijo: ¿me regala unas naranjas? Sí, coja unas. Estaban vaciadas las naranjas en el suelo, pero vaciadas se veía aquello y en los árboles vaciados de naranjas, al punto que el muchacho llevaba un saquito y no cogió unas, cogió varias. Un saquito cogió, que no hacía ver ninguna diferencia. El único que cogió siguió igual, un montón de naranjas. Y cuando venía con el saquito, el hombre llegó y dice: ¿cuándo va a pasar? ¿La naranja usted me regaló? Le dije que agarraron unas 2 o 3 naranjas. Decía, como hay muchas, vacíen eso ahí, vaya. Y vació la naranja que trajo el muchacho. Sí, claro, así hay gente, avaros, que ni gastan ni en ellos ni en nadie.
Al Señor lo encontraron colgado en su casa solo. Así murió este señor. No fue feliz él, ni quiso que nadie fuera feliz tampoco. Pero hay otras cosas que dejar, hermanos. Versículo. No solamente la fornicación y la inmundicia, hay que dejarlas. Un llamado a la separación. Pero hay otras cosas. Vea lo que dice versículo 4. Ni palabras deshonestas. Palabras deshonestas, hermanos, son palabras sucias, ofensivas y profanas. Dice, ni necedades. Necedades son palabras que ridiculizan, acciones que humillan y tienden a la contención. Usted quiere provocar la pelea con necedades. Truhanerías son burlas y engaños. Dice la Biblia, esto no conviene a los santos. Versículo 3, al final. No conviene a los santos esas cosas. Ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, engaños. No convienen, no convienen. Y por eso el versículo 7 dice, no seáis participantes con ellos. Apártese de esta vida. Cuarto llamado, ya sé, el tiempo se está acabando. Versículo 8. Ya hermano Ronnie mencionó algo sobre esto y qué bueno, por si no puedo ver todo, ya se mencionó al principio. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. Había un tiempo en el pasado que esa vida, hermanos, de truhanerías, de palabras deshonestas y necedades y fornicaciones e inmundicias, había un tiempo en que esa era nuestra vida. Por eso es que dice, en otro tiempo, ustedes eran tinieblas, vivían así, porque el que vive así está en tinieblas. Está en tinieblas. Las tinieblas no son de Dios. En otras palabras, no está en Dios. No está en Dios. Pero ya ustedes, era otro tiempo, es lo que tienen que pasar. Esto era otro tiempo. ¿Acaso usted tampoco fornicó? En otro tiempo. Ya yo no más. Porque ya ahora soy luz. Y camino como un hijo de luz. Y sabe, hermanos, que la luz tiene una función importantísima. La luz lo manifiesta todo. ¿Sabe usted que la luz tiene eso? La luz manifiesta todo. Enciende una luz y usted se ve y ve todo. Ve lo que dice el versículo 13 al final. Ya estoy tratando de cerrar aquí. 13 al final. 13 al puro final. Versículo 13 al final. Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz saca a evidencia en los secretos del corazón humano, lo que está oculto. Versículo 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Le voy a decir una cosa, hermanos. Hay gente que dice, yo pienso que vivir así como viven esos que hablaron de truhanería, necedades, esto no está malo, pero lo dicen en secreto. Entonces, si no está malo, ¿por qué tan secreto? En secreto porque sabe que no. En secreto porque sabe que no está correcto, por eso es en secreto. Vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, pero el problema es que la luz, llega la luz y aclara todo y manifiesta las cosas, y a la gente no le gusta que se le manifieste muchas veces las cosas. ¿Ah? Hermanos, le hago una pregunta. La luz no hace nada malo, solo evidencia la realidad. Si usted enciende la luz de su cuarto, bueno, vamos a ver, no de su cuarto, del cuarto de su hijo. Usted enciende la luz del cuarto de su hijo y descubre un desorden completo en ese cuarto. En este caso sería el cuarto de Joe. Y Joseph, antes de que yo hiciera eso, dijo, papi, no lo encienda. Ya encendí. Y Joe, usted sabe que debe poner ese cuarto en orden.
cochina luz. ¿El desorden es culpa de la luz? ¿El desorden es culpa de la luz? El desorden es culpa de ella. Muchas veces nosotros decimos, no me gustó la predicación, es culpa de la predicación. El desorden en la vida es culpa de Dios. Es culpa del cristiano que habla bien. El desorden es culpa de Dios. No es de la luz. Pero la gente dice, no quiero nada. Como un día yo agarré a una señora y le hablaba de la palabra de Dios acerca de no creo, y vea aquí está, es que no, yo no creo eso, esa es su Biblia, no, tráigame su Biblia. Y le mostré un texto en la Biblia de ella, vea lo que dice aquí, y le mostré el texto. Nunca me olvido de esa escena, nunca me puedo olvidar. Estaba empezando apenas el ministerio, estaba empezando el ministerio, andaba visitando, y esta señora, y yo, tráigame su Biblia, entonces, para mostrársela, porque decía, esa Biblia evangélico, ok, muéstrame su Biblia. Yo trajo la Biblia de ella, y me dice, ¿dónde? Y le dije, aquí, lea. Y me arrebata la Biblia de ella, ¿verdad? Me la quita de la mano. Yo nada más dije, allá por la cerca quedó, estamos en Costa de Pájaro, allá en Punta Arenas, y la Biblia sonaba y cayó unos canales de un plum y la puerta. ¡No vuelva aquí! ¡Usted me quita la paz! Eran mis primeras experiencias como pastor y yo. Y viendo la Biblia allá, me fui crítico, yo quería irme para la casa, ya no visité más. Ese día era suficiente para mí. La culpa no era de la Biblia no va a cambiar, no ha cambiado en 2000 años y no va a cambiar mañana por usted. La Biblia lo manifiesta y el cristiano que es luz, por la luz del Señor, manifiesta. Y hermanos, el creyente tiene que hacerlo por su testimonio y sus palabras, ser la luz que debe ser. Y eso me lleva al último punto, y gracias por su atención y su paciencia. El último punto está en 14, y es llamados a despertar. Esos son los 5 llamados que hemos visto hoy: llamados a imitar a Dios, llamados a vivir en amor, llamados a la separación, llamados a ser luz y llamados a despertar. Si usted va, y el versículo ese 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo sé que ustedes están pensando en los inconversos, pero ese texto es para los cristianos. Es para los cristianos que tienen un testimonio perdido. Es para los cristianos cuya luz se hizo oscuridad, como dice Mateo 6:23. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? ¿Qué significa? Si la luz que hay en ti se ha apagado, ¿qué esperanza habrá para los que no tienen luz? Imagínense. Si la luz que hay en ti se ha apagado, ¿qué esperanza hay para los que no tienen luz? Si la luz del faro que alumbra contra las piedras se apaga, ¿qué esperanza hay para los marineros que no tienen luz? Eso es lo que quiere decir ese versículo. Los perdidos andan dormidos en cuanto a Dios, están dormidos en cuanto a sus mandamientos, están dormidos en cuanto a sus promesas venideras, y algunos creyentes están igualmente dormidos. Por eso dice, levántate de los muertos, deje de vivir como un muerto. Yo conozco creyentes que no son creyentes, sino es que se metieron con los negligentes y ahora ellos son negligentes también en sus deberes. Dos veces en el versículo 7 y en el versículo 11 se nos dice, no participes con ellos, no participes, levántate de ahí y sal de ahí y te alumbrará Cristo, porque es Cristo el que tiene que dar la luz, como decíamos, para que podamos irradiarla, pero lejos de Dios la luz se apaga. Y hermanos, termino diciéndoles, versículo 15, dice así, 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo puedo yo andar como un sabio? Versículos 10 y 17, comprobando lo que agrada al Señor. Por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Yo debo comprobar qué es lo que le agrada a Dios. Escúcheme, hermanos, eso es lo último que estoy tratando de decir, y amigo que nos visita.
conozca qué es lo que al Dios del cielo le gusta. Ya. Compruebe qué es lo que es su voluntad. La voluntad de Dios es que yo haga eso. La voluntad de Dios es que yo me retire de eso. Entonces hágalo. Compruebe y hágalo. Y esa es la forma que usted puede vivir sabiamente. ¿Qué más sabiamente que agradando a Dios? Luego el versículo 15. ¿Cómo yo puedo ser sabio? Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. ¿Qué significa eso? Mirad pues. Mirar significa que analice. Analice su camino. No analice el camino del otro, por favor. No empiece usted a analizar el camino del otro, analice su propio. Mirad pues cómo anda. Fíjese cómo usted está andando. Y es un momento para analizar cómo estoy andando yo. ¿Cómo estoy andando yo? Analiza a propósito tu camino, analízalo. Y aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Esto quiere decir, alumbremos lo más que podamos, porque hay mucha oscuridad. Aproveche bien el tiempo, porque hay mucha oscuridad. ¿Acaso, dice Marcos 4:21, se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para poner la luz en el candelero? La luz no es para ser escondida, como decíamos antes. No se pone debajo de la cama una luz. No se enciende la luz y se pone debajo de la cama, sino que se pone en la mesita de noche arriba para que alumbre. Eso es como funciona. Y Dios nos ha llamado a todos nosotros para que no nos escondamos, sino que alumbremos. La luz manifiesta y hay dos cosas que puede hacer la gente con la luz: amarla y decir, qué dicha que tengo luz para ver el desorden y acomodarme, o reventar el bombillo para que no muestre más el desorden y seguir igual. ¿Qué hicieron con Jesús la persona? Jesús mostró tanto la luz que había que matarla para eliminar esa luz. Y muchas familias lo van a hacer con usted. A usted hay que eliminarlo. Usted mejor. ¿Qué quiere usted hacer? 5 llamados en Efesios 5. Acuérdese de Efesios 5, 5 llamados. Puede repasarlos junto con la lección más tarde con